Fíjense que no aparece el problema de los sincretistas, no aparece el problema de falsos maestros. El problema de Sardis era que la gente de Sardis no se atrevía a hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí esta noche. Mire, el que usted discrepe no es malo, ¿sabe? No es malo. Al contrario, a mí me gusta que la gente levante la mano y diga, yo no estoy de acuerdo, a ver si podemos explorarlo más. El problema de Sardis era que eran tan haraganes que ni siquiera pensaban. Y eso es peor. Eso es peor. Eran tan haraganes. Sí, a ellos les dolía pensar. Ellos ni siquiera pensaban, ni siquiera analizaban, ni siquiera iban a la Escritura para conocer el propósito y la voluntad de Dios. De hecho, no les importaba si había sincretismo, no les importaba si había doctrinas erróneas, nada. Todo era bienvenido. Porque para ellos lo importante era medir su experiencia de fe de acuerdo a su estatus. Y si estaban bien, obviamente estaban bien porque Dios los estaba bendiciendo. Mire, y hay, de hecho la Escritura dice que los impíos hasta prosperan. Es más, le dice a los cristianos, no te impacientes con la prosperidad de los impíos. Como quien dice, pueden hasta prosperar más que tú. O sea, la prosperidad no es sinónimo de una bendición de Dios, ¿sabe? No es sinónimo de una bendición de Dios. No. Por eso la Escritura demarca con perfecta claridad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. A Sardis se le recuerda, sé vigilante. Y desde luego, el planteamiento de ser vigilante es un planteamiento que la Sagrada Escritura permea de manera extraordinaria. Porque una de las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos, fíjense que la salvación adviene como un acto de gracia, pero cada uno de nosotros es responsable de velarla, de cuidarla, de ser responsables con la gracia. San Agustín decía que cuando el hombre es irresponsable con la gracia, hace de la gracia una baratija. O sea, el cristiano tiene que aprender a guardar su experiencia y su testimonio de vida cristiana. ¿Cuáles son los imperativos que el Cristo resucitado le hace a la iglesia de Sardis? Número 1, le dice, acuérdate de lo que has recibido. Número 2, arrepiéntete de tu mala conducta. Número 3, guarda lo que has recibido. Y número 4, sé vigilante con lo que has recibido. Porque estas son responsabilidades del hombre, del cristiano, de la mujer cristiana, para con la gracia. O sea, la gracia adviene, pero yo tengo que tener conciencia de dónde Dios me sacó. Tengo que tener una conducta humilde para arrepentirme ante Dios de mis errores, de mis faltas, de mis pecados. Tengo que guardar con celo lo que Dios me ha dado. Yo no puedo descuidar lo que Dios me ha dado. Y a fin de cuentas, tengo que ser vigilante en una postura cristiana. Me encanta cuando Pablo le escribe a los Efesios, él dice, sobre todo tomad el escudo, tomad la espada, tomad el yelmo de la salvación, y aquí dice, y habiendo acabado todo, mantenerte ¿qué? Mantenerte firme. Es responsabilidad del cristiano. La gracia, la salvación es un acto de gracia, pero yo tengo el deber y la responsabilidad de conducirme como cristiano, porque amo, porque admiro, porque reconozco esa gracia de Dios en mí. Ahora, fíjense que hemos dicho que a pesar de las deficiencias de la iglesia de Sardis, Dios le dijo al principio, Cristo le dijo al principio, te tengo en mi mano. Y esto Dios lo hace sin lugar a dudas para evitar los prejuicios. Mire, no existe una iglesia donde todos están perdidos. A veces
ni existe una donde todo esté salvo. O sea, fíjese qué interesante. Los creyentes a veces están perdidos todos. No existe una iglesia. No existe una comunidad de fe donde todos estén perdidos. Porque como hemos dicho, el trato de Dios es individual, es personal. Y puede haber en una comunidad de 100, 90 perdidos. ¿Se acuerdan el caso de Elías? Yo soy el único que ha quedado. Y Dios le dio paquetero. Yo me he reservado todavía 7,000 que no han doblegado sus rodillas jamás. O sea, no hay. A veces nuestros prejuicios nos llevan a juzgar y a condenar comunidades de fe a mansalva. No existe una comunidad totalmente perdida. Aún en aquellos que tal vez estén en oscuridad, probablemente allí Dios esté tratando con algunos. Por eso para mí es tan difícil poder decir quién está perdido. Ese riesgo yo no me lo corro con nadie, por nada del mundo. Dice, no, pero usted prefiere decir que la gente está salva. Yo, pues claro, porque yo puedo decir que están salvos y si no están salvos, no, pues está bien. Pero ¿y si digo que está en el infierno y me lo encuentro en el cielo? Es un problema, ¿verdad? Ahora, fíjese que al final dice, este remanente que no está perdido, lo ejemplifica diciendo, no han manchado sus vestiduras. ¿Sabe que en los templos paganos se exigía que la gente vistiera de blanco? Claro, era la única santidad que tenían, la única pureza era la ropa. ¿Y sabe qué cosas se hacía? Había unos sugieres en la entrada del templo que se cercioraban de que esa persona no tuviera una sola mancha en la vestimenta. Porque si tenía una mancha en su vestimenta, le decían, no puedes entrar al templo. Se practicaba todo tipo de inmoralidad, pero la camisa blanca tenía que ser lavada con Ariel. O con ácido. Tenía que estar bien blanca. No podía tener una mancha. El Cristo resucitado le dice a la iglesia de Sardis, en ese paganismo donde ustedes están, no se le permite a nadie en el paganismo entrar a un templo pagano con una ropa manchada. Pues yo quiero decirte que en mi cielo no se permite a nadie con un corazón manchado. Yo me he reservado entre ustedes a unos que no han manchado sus vestiduras. Esos fieles andarán conmigo en la eternidad. Fíjese que a todas y a cada una de las iglesias que hemos señalado se les encuentran faltas, pero siempre hay un planteamiento interesante, una invitación al arrepentimiento. Porque mientras estemos vivos, hay esperanza. Porque no hay cosa que derrita más fácil el corazón de Dios que un corazón contrito y humillado. Al momento en que nos arrepentimos y le decimos a Dios, Dios, lo hice mal, perdóname. No importa si 70 veces cayera el justo. En el momento en que nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nadie sabe quién se sale y quién no se sale. Puede estar pegando y en el lecho de muerte viene alguien y le pone La parábola de los trabajadores en la viña. Los cerró primero. Sí. Que si Dios sabe quién se va a salvar. Sí. Tiene que saber. No, la predestinación